Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un placer y un privilegio para mí estar aquí, pues al frente. Ya no sé cuándo fue la última vez, pero sé que fue hace poco. Y no es bueno desperdiciar una oportunidad de predicar, una oportunidad de estas. Así que le voy a pedir, si usted anda su Biblia, que me acompañe en Daniel 12:2. Jeremías, Ezequiel, Daniel 12:2. Rápidamente, si usted lo tiene, me puede decir un fuerte amén si ya lo ha encontrado. Dice Daniel 12:2, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, o sea, muertos, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Vamos a orar. Gracias, Dios, por este día que nos has dado. Gracias, Padre, por la lluvia. Gracias por el clima. Dios, nos recibe tu palabra. En nombre de tu Hijo Cristo te damos las gracias. Amén y amén. Dice nuevamente: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Acompáñeme a Hebreos 9:27. Ya le voy a dar el tema si usted anda sus apuntes. Dice Hebreos 9:27. Yo no lo he encontrado. Dice Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez y después de esto el juicio. Yo le puse como tema: ¿qué va a pasar después de su muerte? ¿Qué ha pensado usted después del día que usted muera, del día que yo muera? No sabemos. Yo no sé qué se siente estar muerto, no sé si es estar desmayado, no sé cómo será, pero de que uno no siente nada, ya uno lo pueden agarrar a palos, ahí lo pueden meter fuego, ahí le pueden hacer lo que sea, y uno no siente nada. Pero cuando yo le pregunto qué va a pasar después de su muerte, no significa qué va a sentir, sino que, bueno, sí va a sentir, pero ¿qué va a experimentar usted después de su muerte? ¿Qué es lo que usted va a ver primero cuando usted muera? Un segundo después de que usted ha cerrado sus ojos, ¿qué es lo que va a pasar con su alma? ¿Qué es lo que va a pasar con usted? ¿O va a estar en el infierno o va a estar en el cielo? Daniel 12:2, volvamos a leer Daniel 12:2 para entrar otra vez. De ahí vamos a ir a otros. Dice Daniel 12:2: y muchos de los que duermen, de los que están muertos en el polvo de la tierra, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En realidad, sí va a ser confusión, porque ellos se van a preguntar. Muchas personas dicen que le dirán: ¿sabe qué personas son las que van a estar un día confundidas en el día del juicio, o confundidas en el infierno, o confundidas por algo? Son las personas que estuvieron sentados aquí y rechazaron el evangelio. Le van a decir: pero si íbamos todos los días de culto a la iglesia, pero si todos los días estábamos orando allá, pero si íbamos a evangelizar. Hay personas que salen a evangelizar y todavía no tienen a Cristo Jesús en su corazón. Lo digo por experiencia. Yo salí a evangelizar allá en San José y yo no era salvo. Yo hablé muchas veces con mi padre, él sabe, y uno a veces piensa que uno, por las cosas buenas que haga, como pasa con la mayoría de las personas, si usted sale a evangelizar, la mayoría de las personas con las que usted habla, es raro encontrar a una persona que le diga verdaderamente por qué es salvo. Pero si usted comienza a hablar con las personas, que le comienzan a decir: es que, mire, yo hago esto bueno, yo voy a la iglesia. No, pues así como ando, como la predicación de hoy en la mañana. Hay personas que le dicen: así como ando, así yo voy a ir al cielo, así como ando. ¿Por qué? Porque no fallo a la iglesia, porque soy obediente, porque diezmo, porque salgo a evangelizar, porque hago muchas cosas, y nosotros pensamos que nos estamos ganando el cielo de esa manera. Y si usted va a evangelizar, se va a encontrar muchas cantidades de personas que le van a decir: es que yo estoy haciendo estas cosas buenas, es que yo voy a la iglesia, y es que yo no le hago males a nadie. Y comenzamos a pensar nosotros que eso lo va a librar de la muerte eterna, que es el infierno. Vamos, si usted aún no ha recibido a Cristo y está aquí, su próximo destino, por decirlo así, va a ser el infierno. Pero si usted acepta a Cristo, su destino va a ser el cielo y va a ser asegurado. Yo, media vez muera, estoy seguro que mi destino va a ser el cielo. No sé usted cómo lo cree. Yo no sabría decir: el hermano no va a ir al cielo, tal persona no va a ir al cielo. Yo no podría decir eso, pero sí puedo estar seguro de mí mismo de que yo sí voy a ir al cielo. ¿Por qué? ¿Porque vengo a la iglesia? ¿Porque estoy aquí predicando? ¿Porque ofrendo? No.
sería una falsa doctrina que yo les dijera eso. Yo voy a ir al cielo porque un día yo acepté que Cristo Jesús, mi Salvador, me perdonó mis pecados en aquella cruz y yo acepté ese sacrificio que Él hizo por mí ese día. Por eso yo soy salvo, porque la sangre de Cristo Jesús, según dice Tito 3:5, me redimió y me lavó de mis pecados. Y después en Hebreos 10:17 dice, añade, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Cristo ya no se acuerda de lo malo que yo hice en mi pasado. Después de que yo le acepté a Cristo, la Biblia dice que pasamos a ser una nueva persona. Comenzamos a cambiar, comenzamos a ver las cosas que están malas en nuestra vida y querer cambiar. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo comienza a obrar en nuestras vidas. Y eso es lo que hace un hijo de Dios. ¿Sabe? Si usted no tiene a Cristo, cuando usted despierte, su juicio va a ser condenación. ¿Por qué? Vamos a 2 de Tesalonicenses 1, 8 y 9. 2 de Tesalonicenses 1, 8 y 9. Dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia es clara, la Biblia no equivoca a nadie. Las personas es que Las personas es que usan estas cosas y malversan la Biblia, como decía hoy en la mañana, que Satanás también usa la Biblia para la falsa doctrina. Satanás también usa la Biblia para llevar personas al infierno. Satanás también usa la Biblia, las iglesias, usa los pastores para llevar personas al infierno. Y usted va a decir, ¿cómo es eso? Sí, por la falsa doctrina. Pero dice aquí claramente, dice, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es claro, ahí no dice ni obedecen al pastor, ahí no dice ni hacen cosas buenas, ahí no dice ni porque ofrendan, porque diezman, porque sirven en la iglesia, sino que claramente dice que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dice el 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Dice, sufrirán pena de eterna perdición, y ese es su destino si usted no obedece el Evangelio de Dios. Le podríamos llamar destino, no sé si es la palabra correcta, pero ese sería lo que usted va a experimentar si usted no obedece el Evangelio, es el infierno. Dice según el 9, los cuales sufrirán la pena de eterna perdición. No sé cuántos de ustedes esta noche, si usted muere, no sé cuántos de ustedes van a estar sufriendo la pena de eterna perdición, donde no van a tener una oportunidad, donde ya no van a tener el amor de Dios que tienen hoy, donde ustedes estando ahorita, no malinterpreten, pero pueden pecar y Dios va a perdonar su pecado. Pero si usted muere en este momento sin Cristo, Dios ya no lo va a perdonar. Dios ya no va a tener el amor que le tiene, esperando con paciencia, quizás mandándole personas, quizás escuchando la palabra de Dios. Y las personas que están escuchando también ahí en las redes sociales, si usted no tiene a Cristo Jesús y está pensando que porque lee la Biblia, que porque va a la iglesia, usted está equivocado. Cristo Jesús nos dice claramente que la salvación solo es por obedecer el Evangelio, y el Evangelio es que Cristo murió por usted y por mí en aquella cruz, y eso es lo que usted tiene que creer. Dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que le levantó de los muertos, serás salvo. La Biblia no le va a usted a tener lástima en cuanto a decirle las cosas. Cuando la Biblia tiene que decirle que va a sufrir, no es que como las iglesias de hoy, que tienen que cuidarse los pastores de no decir cosas como estas a los hermanos, porque los hermanos se enojan, porque después les reclaman, porque los hermanos... No, debemos de ser claros con el Evangelio y decirle a las personas, y no es, o sea, las personas tienen que sentir ese miedo. Cuando usted se está ahogando, siempre ponemos ese ejemplo, cuando usted se está ahogando, usted pide auxilio porque tiene miedo de morirse. Y cuando nosotros sabemos y entendemos que nuestro próximo destino, nuestra próxima parada es el infierno, nosotros comenzamos a pedirle ayuda a Dios y a decir, sáqueme de aquí, como dijo Pedro, sáqueme de aquí, dijo, porque perezco, ayúdame. Y Cristo estaba ahí, y aún viendo que dudaba Pedro de que estaba con el Maestro, de que viendo a Cristo parado sobre aquella agua, dudó, y aún así Cristo lo salvó. Solo que le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero lo salvó. Así pasa con nosotros.
Podemos estar nosotros hasta el cuello de pecado, podemos estar hundidos, pero si venimos a Cristo Jesús y le decimos: Dios, Cristo, perdóname, te acepto en mi vida, cambia mi vida, perdóname por todos los males que he hecho, tú me has perdonado todos mis pecados, yo no quiero ir al infierno, yo no quiero sufrir una pena de eterna perdición. Cristo en su gran amor le va a decir: te perdono, sos un hijo mío, ahora sos una nueva persona, ahora tu nuevo destino es el cielo y ya no es el infierno. Pero si estamos sin Cristo, usted está expuesto, usted está muy expuesto. Sí, ahorita no sé si ustedes han visto las noticias, pero en Santa Rosa se está aumentando la muerte de personas por infartos. Si usted ve, todos los días hay accidentes. Todos los días hay accidentes, todos los días mueren personas. Y en esos hospitales pasan abarrotados. Y entonces, póngase a pensar usted, ¿qué tal que el siguiente infarto me toque a mí? ¿Qué tal que el siguiente accidente le toque a usted? Yo no sé si a mí me va a pasar algo, pero si a mí me pasa algo, yo estoy seguro de que voy a ir al cielo. Y yo no tengo con el miedo de decir: yo, ¿dónde voy a ir cuando me muera? Yo no estoy pensando eso, pero usted tiene que estar seguro de decir que cuando muera va a ir con Cristo Jesús y no va a sufrir la pena de eterna perdición, porque ese es el juicio que le espera si no tiene a Cristo Jesús. Por eso el tema es: ¿qué va a pasar después de su muerte? ¿No se ha puesto a pensar o no le importa pensar en eso? ¿Por qué no toma un tiempo mientras está la predicación de decir: es cierto, ¿qué va a ser de mí cuando yo muera? No se ponga a pensar qué va a ser de mi mamá, qué va a ser de mi papá. Sí, piense en eso, pero piense mejor en predicarles el evangelio a ellos, que es mucho más importante que pensar en cómo van a vivir después, porque pueden vivir bien en esta tierra, pero sin Cristo Jesús van a ir a vivir una miseria al infierno y van a ir allá a ser eternamente excluidos de Dios y excluidos del amor de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces es culpa de que nosotros no les hablamos a nuestra familia. Pero dice: excluidos de la presencia del Señor. Ya la ira de Dios va a estar sobre las personas, está sobre esas personas que han muerto sin Cristo. ¿Por qué? Porque sea como sea, la ley de Dios está escrita en el corazón del hombre. Si las personas de nuestros antepasados, los mayas, todas esas personas tenían sus dioses: el dios del sol, el dios del maíz. Ellos creían en que había un ser superior a ellos. ¿Por qué? Porque en el corazón de todo ser humano está de que hay un ser superior. La única cosa es que yo he leído un poco acerca de los mayas. Ellos sí creían en Dios, pero ellos tomaban como Dios de las cosas que Dios había creado. Por ejemplo, el sol para ellos era un Dios porque Dios había creado el sol. Así era como ellos tenían sus maneras de creer. Ellos adoraban las cosas que Dios había creado, pero hay un solo Dios, un solo mediador y un solo Espíritu, y Dios, Espíritu, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Entonces, nosotros debemos de creer de que un solo sacrificio se hizo por nosotros. Isaías dice que Dios estaba hastiado de que todos los días era un carnero, era un ovejo, era un palomino, era una gallina, y Dios se hastió de que yo cometía un pecado y que hacía y llevaba una ovejita, la mataba y ya quedaba limpio de mi pecado. Así era en el Antiguo Testamento, y dice que Dios estaba hastiado de tanto sacrificio que no podía limpiar el pecado de los hombres. Entonces dice que mandó a Cristo Jesús, y si usted lee Hebreos 9, del 26 en adelante, le va a detallar de que vino Cristo a morir una sola vez por usted, para que usted ya no esté dudando qué va a pasar por usted después de su muerte. Por eso vino Cristo, para que ya no dude qué va a pasar, para que usted venza la muerte como lo hizo Cristo. Nosotros hemos vencido a la muerte física no, pero bueno, sí, la muerte física, pero en realidad nosotros, todos los seres humanos, somos eternos. Y usted dice, yo he escuchado que la gente dice: nadie es eterno. Aquí en la tierra sí, pero el alma sí es eterna. ¿Por qué? Porque es un espíritu que vino directamente de Dios, y lo que viene de Dios no puede morir. Por lo tanto, usted es eterno en el cielo o va a ser eterno en el infierno. Dice que va a perecer eternamente en perdición o va a estar eternamente en vida eterna con Cristo Jesús, reinando en los cielos. Pero por eso vino Cristo, para que nosotros, por medio de Cristo, vengamos a ser parte de un reino que está en los cielos, y usted no tenga que estar pensando qué va a pasar después de usted en su muerte.
Yo ya no estoy pensando bueno, sí pienso en que cuando me muera voy a ir al cielo, pero no pienso en el sentido de que ¿dónde voy a ir cuando me muera? Nosotros debemos de estar seguros de lo que hemos creído, de que hemos creído en Cristo Jesús. Vamos a otro versículo. Acompáñenme a Apocalipsis 20. Apocalipsis 15. Aquí se lo dice un poquito, por decirlo así, un poquito más pelado la Biblia, como le habla. Dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Así de sencilla es la Biblia. Y así de sencillo se lo detalla la Biblia. Si usted no fue inscrito en el libro de la vida, para que usted no se equivoque y no se confunda más de lo que se equivocan, así las personas de la falsa doctrina que comienzan a sacar versículos, entonces versículos que no son, como versículos que dicen de que puede ser borrado del libro de la vida si uno comete un pecado, cuando Cristo dijo atrasito en Apocalipsis de que nadie nos iba a borrar de ese libro. Entonces dice claramente, le dice la Biblia: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así de fácil. Si usted no aceptó a Cristo, si usted no obedeció a Cristo, usted va a estar eternamente excluido de Dios. Y eso es lo que va a pasar después de su muerte. No se vaya tan largo. Si usted no tiene a Cristo, no se ponga a especular un montón de cosas. Si usted no ha aceptado a Cristo, no se ponga a pensar que porque hace cosas buenas, viniendo a la iglesia todos los días, va a ir al infierno. Si usted no tiene a Cristo. Porque estas 4 paredes, para la gran tribulación, aquí se van a quedar, no se van a ir. Este púlpito, cuando Cristo venga, aquí se va a quedar. Esto no se va a ir. Todo esto que usted ve aquí se va a quedar, esto no se va a ir. Por eso, lo que nos puede librar y los que nos libra de esto, de la muerte segunda, es Cristo Jesús, el único mediador que nos puede ayudar para salir de todas las cosas en las que nosotros hemos estado en pecados. La Biblia dice que estando atestados de pecados y de todo tipo de mal, dice Efesios 2:1, dice que conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, pero dice el 4, si usted lo quiere leer, Efesios 2:4, mas Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Por el gran amor con que Cristo me amó a mí, me libró del infierno, aunque no lo merecíamos. No merecíamos ser librados del infierno también. Si usted recuerda el mensaje de hoy en la mañana, cuando que nosotros solo merecíamos quizás habernos quedado viviendo aquí en la tierra. Pero ¿qué hizo Dios? Dice que quiso llevarnos con Él allá al cielo también. Quiso llevarnos Cristo Jesús con Él a vivir eternamente en el reino de los cielos. ¿Y qué más quiere usted? Ser agradecido. Si usted es cristiano, y yo, bueno, cristianos, hay un montón que dicen ser cristianos, pero si usted es un verdadero creyente, usted no debe de hacer buenas obras para ir al cielo, debe de hacer buenas obras porque está agradecido con Cristo Jesús. Por eso es que nosotros hacemos buenas cosas. Por eso es que usted ve, no por decirlo así, pero por eso usted ve a mi papá todos los días predicando. Por eso usted ve a los demás predicadores yendo a Buenavista, yendo a evangelizar. No lo hacen porque quieren ganar la salvación, lo hacen porque están agradecidos y estamos agradecidos con Dios por las cosas buenas. Si ustedes supieran el trabajo que lleva predicar para los 3 días de culto, predicar para el seminario, predicar para los sábados, luego para el canal, pero uno lo hace porque uno está agradecido con Cristo. No todos lo hacemos. A mí me cuesta ir a predicar al canal, pero todavía me da un poquito de pena predicar frente a cámaras, pero nosotros debemos de servir a Dios, salir a evangelizar, venir a la iglesia fielmente. ¿Por qué? Porque queremos ir al cielo. Sí, viniendo a la iglesia, por ahí puede ir al cielo, pero ¿por qué? Porque escuchando la palabra de Dios va a recibir el Espíritu Santo por medio de que le hable y usted acepte a Cristo. Pero esa es la única manera en la que la iglesia le puede ayudar en su salvación, predicándole el evangelio. Predicándole que hubo un Cristo que lo libró de la muerte y del destino que usted tiene después de la muerte sin Cristo Jesús. Ahora, dice Juan 3:18, hay muchas personas que, yo he hablado con personas, incluso a veces mi familia, me dicen: nosotros ya los tiene bien ganados el cachudo, nosotros ya los tiene bien ganados el infierno. Si ellos supieran lo que significa el infierno, dice el 3:18, Juan 3:18, dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Pero tenía otro versículo
que habla Marcos 9:48. Vamos a Marcos 9:48. Marcos 9:48 dice: si usted piensa que el infierno es poca cosa, dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Nosotros estábamos trabajando en ese gran solazo ahí, estábamos quemados, ya no se aguantaba el calorón, se sentía aquel vapor, no digamos en el infierno. Uno siempre dice esta frase: si aquí está caliente, se imaginan en el infierno. Si aquí se siente el vapor, si usted siente la calor, si usted una quemadita que uno se pega y se anda poniendo sábila, y que se anda poniendo trapos y que se anda cubriendo porque arde, porque duele, porque usted siente aquello, que la necesidad de ponerse la sábila que le refresque, algo que le refresque. Entonces, imagínese ese rico que estaba deseando lo mismo que nosotros deseamos cuando nos quemamos, algo que nos refresque la quemada. Ese rico, sin embargo, todavía está pidiendo esa gota con agua. No crean que solo era ahí en la parábola. No crean que solo cuando es parábola no menciona nombres, pero no crean que solo es ahí en eso que Cristo dijo, porque eso Cristo lo dijo. No crean ustedes que solo en ese versículo ahí se encerró. Ese rico todavía está clamándole a Abraham, aunque ya no le puede escuchar porque ya Abraham ya no está ni cerca de él, ahora están muy alejados, pero ahora Abraham ya no le puede escuchar. ¿Por qué? Porque ahora está excluido de la presencia de Dios. Bueno, estuvo excluido siempre. Y le decía, ahí donde esa persona sintió la necesidad de que le hablaran a su familia. Ese rico nunca se puso a pensar después de su muerte. Sin embargo, dice que, vamos a la historia del rico. Dice en Lucas 16:19. Lucas 16:19. ¿Sabe? Ese rico vive como muchos de ustedes, hablándolo así. O muchos de ustedes viven como ese rico, pensando: mañana vamos a ir a trabajar, mañana vamos a tener un nuevo día para trabajar, mañana vamos a hacer esto, mañana vamos a hacer el otro. Y dice el 16:19, y había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. ¿Cuál es la diferencia que usted encuentra entre estas dos personas que dice y murió? Ahí todos los vamos a enfrentar a ese día. Y murió fulano de tal, y ahí le van a poner a usted en su placa: y murió el tal día, nació en el tal año y murió tal año, porque sí sabemos cuándo nacemos, pero no cuándo vamos a morir. Entonces, murió el rico, eso fue la división. Pero después, ¿quién estaba mejor? Lázaro. Dice que aquel era consolado, pero el otro se fue sin nada, se fue sin la púrpura, se fue sin su banquete, dejó todo en la tierra y nunca se puso a pensar qué iba a hacer después de él, después de que él muriera. Dice el 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio, dice, de lejos a Abraham y Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Sabe? Usted va a recibir dos castigos que van a ser muy duros cuando usted muera, si usted muere sin Cristo. Uno solo es que va a ir al infierno, va a ser condenado eternamente. Pero si solo fuera eso y a usted se le va a borrar su memoria, pues podemos decir, quizás fuera un poquito menos doloroso. Pero ¿qué es lo que a uno, cuando se le muere un ser querido, qué es lo que a uno más le duele? Los recuerdos de la persona. No es que si a uno se le olvidara, tras que se muera el ser querido, se le olvidara a esa persona, pues uno el siguiente día ya no sintiera nada. Pero vaya, se le muere, por ejemplo, un ser bastante querido a uno comienza a decir: yo me acuerdo cuando íbamos con tal persona allá, yo me acuerdo lo que hacíamos todos los días, me acuerdo que era bien divertido, me acuerdo de los chistes que contaba, me acuerdo de cómo hacía esto. Y eso es lo que lo comienza uno a poner triste, los recuerdos. Y usted va a decir en el infierno: me acuerdo cuando los hermanos me fueron a visitar,
Me acuerdo cuando aquellos predicadores me predicaban la palabra de Dios. Me acuerdo cuando aquellas personas me enseñaban la Biblia, se sentaban al lado mío, me iban a visitar los sábados, me iban a hacer eso, y eso va a comenzar a atormentarlos día y noche, y usted va a ser atormentado con esos pensamientos por toda una eternidad, que va a ser algo peor. ¿Por qué? Porque usted no se le va a olvidar nada. Este hombre sabía de que tenía familia en la tierra. Significa que él tenía memoria y la tenía buenecita. Porque le dijo: tengo 5 hermanos, ve y predícales. ¿Y qué le dijo Abraham? Allá tienen a los profetas. Hasta ahí él sintió la necesidad de hablarle a su familia. No fue egoísta, que por lo menos eso fue bueno, pero de ahí ya no le valía nada de que fuera bueno. Pero hasta ahí es donde él sintió la necesidad de que su familia no fuera a ese lugar. Pero no necesitamos experimentar para hablarle a nuestra familia. Nadie va a experimentar ahora. ¿Quién le va a dar una historia? Yo no puedo darle una historia. Nadie puede darle una historia de que fue al infierno y quiere hablarle. No, ahora por medio de la palabra de Dios, usted puede ir donde su familia, hablarle de la palabra de Dios y no ser como el rico, que después va a estar deseando que esas personas sean salvas. Y va a ser atormentado, porque ese es prácticamente son como 2 castigos. Son 2 castigos. Un castigo solo es la condenación, y el otro castigo es que va a ser atormentado por el resto de la eternidad en el infierno. Apocalipsis 20:10, para que se haga un poquito de imagen de lo que puede ser el evangelio, el infierno, perdón. Dice Apocalipsis 20:10. Dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego. Las personas piensan que Satanás está en el infierno, cosa que también están engañados. Fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y oiga, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora, ¿usted cree que solo ellos 2 van a ser atormentados? ¿Cree que solo Satanás, la bestia y el falso profeta van a estar en el infierno? Hay miles de millones de personas que están muriendo en este momento, que fueron al infierno, que están en el infierno. Hay millones de personas que están cayendo en el infierno y siendo atormentados día y noche en ese lago de fuego, en esa llama que nunca se apaga. Como dijo el rico: estoy atormentado en esta llama. Estoy atormentado en esto que me está cubriendo. Me estoy quemando. Moja la punta de tu dedo en agua y ponla aquí. Eso quería el rico, algo que lo refrescara. Pero ciertamente en el infierno esa persona, y no solo el rico, los millones de personas que están ahí están deseando también una gota de agua. Si aquí con un mes de calor que tenemos nosotros y ya queremos que llueva, entonces todo el mundo hoy contento por la lluvia. Veníamos hablando en el bus, qué rica la frescura del agua, y las personas contentas porque llovió. Hasta las motos iban para Santa Rosa, y qué calidad, y uno así. ¿Por qué? Porque uno desea la lluvia. Imagínense esas personas donde por la eternidad no les va a caer una sola gotita de agua. Esas personas necesitan de cualquier agua, ahí no le van a pedir purificada. Si usted del agua que les tire, la agarran. Pero ese es el tormento. ¿Y sabe qué? Ese tormento va a tener usted si se va sin Cristo Jesús. Si usted desea una lluvia ahorita, allá va a desear una gota con agua. Por lo menos de una lluvia usted recoge un montón de gotas, y allá en el infierno no va a recoger ni una gotita por todo el resto de su eternidad. A eso es que el evangelio lo quiere llevar a usted. A que usted no viva cegado por Satanás, a que usted no viva cegado en las cosas buenas que usted hace, a que usted no viva cegado en que usted es una buena persona, sino que usted se convenza de que no somos nada delante de Dios, y que necesitamos la salvación, y que necesitamos a Cristo y al Espíritu Santo para poder ser salvos de ese lago de fuego y de esa muerte eterna. Eso es lo que necesitamos reconocer, que no somos nada sin ese ser que murió por nosotros en aquella cruz. Isaías dice que somos una llaga podrida desde del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿Sí? Si usted va donde la reina más bonita del mundo que puede haber existido, si usted va al ataúd 3 días después de muerta, esa persona está que apesta, ¿va? Nadie le va a aguantar el tubo. No sé cuántos de ustedes han estado a la par de un muerto de 3 días, pero yo sí ya experimenté eso. Nos enfermamos con Raquel como una semana que no podíamos ni hablar, porque es un tufo, hermanos, que usted se puede amarrar todas las camisas que se quiera poner aquí, y ese tufo se las traspasa, y es un tufo, pero es horrible, ¿va? Y que uno no puede estar
se siente a metros, se siente a lo que sea. Usted puede ponerse, recuerdo que nosotros, como fuimos bien metidos esa vez, nos amarramos, fuimos a ver al lugar, de ahí lo regresamos a traer camisas y las pusimos para poderlo ver bien de cerquita. Y luego ahí estábamos nosotros con aquel montón de camisas aguantando aquella, pero tufazón, que ustedes no pueden imaginarse el tufo que suelta uno cuando está muerto. Y eso que solo tenía 3 días. Imagínense cuando recuerdo que llegaron los bomberos y no sé qué otras personas más, y ellos sí se cubrieron con un montón de cosas, que mascarillas y que no sé qué, pero ese es el cuerpo del ser humano, bonito por fuera, pero podrido por dentro. Así somos nosotros, bonitos por fuera, pero estamos podridos por dentro. Cuando morimos, este cuerpo explota y es una sola tofazón, y por eso Isaías dice que somos una llaga podrida. ¿Qué podemos ser nosotros sin Cristo Jesús? ¿Qué puede hacer usted sin Cristo Jesús? Simplemente ir al infierno, simplemente, nada más. No, es algo que usted lo debe de tomar muy en serio y no estar diciendo como esas personas allá abajo que sí va a haber esto, que allá abajo lo vamos a echar las cervezas y que ya nos tiene pescado Satanás y que ya estamos destinados al infierno y que ya estamos haciendo esto. Si usted está sin Cristo, sí está destinado al infierno, pero puede escapar de ese lago de fuego. Lo que pasa es que las personas se lo toman en broma. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere Satanás. Esa es la meta de Satanás, hacer que las personas se tomen en broma las cosas que son tan reales. Y muchas personas rechazan a Cristo Jesús. ¿Sabe? Es lo bonito de tener a Cristo Jesús, que cuando venimos a Cristo Jesús nosotros podemos estar totalmente seguros y de lo que hemos creído. Si usted ya estoy terminando, si usted me acompaña, ¿sabe? Los que hemos conocido a Dios sabemos y estamos seguros de lo que va a pasar después de nuestra muerte. Yo estoy seguro, como lo dije al principio, y eso es lo bonito, porque dice en Juan 5:13, primera de Juan 5:13. El hermano Mario predicaba el viernes y dio un versículo, no sé si ustedes se acuerdan, que dijo que Dios no escucha la oración de los impíos. Dios no escucha la oración de ellos. Y usted puede ser muy buena persona, pero si usted no es un hijo de Dios, Dios no lo va a escuchar. ¿Por qué? Porque usted no es un hijo de Dios. Entonces dice, el 5:13 dice, primera de Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero donde me quiero enfocar es en el 13. Dice, estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Usted tiene que saber que tiene vida eterna si usted aceptó a Cristo Jesús y no vivir confundido. Usted tiene que estar seguro de que va a ir al cielo porque aceptó a Cristo Jesús, y dice que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Que creéis, no dice que creéis en lo bueno que hacéis, no dice que creéis en la ley, no dice que creéis en tales cosas que hacéis, en las bondades que haces con las demás personas, en que vas a la iglesia, en que haces buenas obras. Dice que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Nosotros sabemos que tenemos vida eterna, los que hemos creído en Cristo Jesús. Todas las personas que han creído saben que tienen vida eterna. Pero las personas que no conocen a Cristo Jesús viven toda su vida especulando que porque tienen cosas buenas. Dice Romanos 8:1, ya voy a terminar. Dice, vamos a Romanos 8:1 rápidamente. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, ninguna condenación. Nosotros no tenemos ninguna condenación porque tenemos un abogado por nosotros en el cielo. Nosotros ya no vamos a ir al infierno de ninguna manera. Si usted aceptó a Cristo Jesús, de ninguna manera puede ir al infierno. Si una persona fue al infierno habiendo aceptado a Cristo verdaderamente, entonces eso quiere decir que Cristo nos ha mentido. Pero nosotros sabemos rotundamente que ese ser que murió en esa cruz
nos ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Por eso dice aquí, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para esas personas que vienen y aceptan a Cristo Jesús y saben que no tienen ningún otro destino que el infierno sin Cristo Jesús. Y el único que les puede librar de la condenación, y dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En el 38 dice, Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro. Una de las cosas que nosotros los verdaderos creyentes de Cristo Jesús es que estamos seguros de lo que hemos creído. Por eso Pablo estaba seguro de que ninguna cosa lo iba a separar. Dice, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna otra cosa creada. Y aunque usted no sea hijo de Dios, le va al último versículo donde dice del amor de Dios. ¿Por qué? Porque si usted está vivo, el amor de Dios todavía está para usted. Ese versículo todavía le cabe a usted. Dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todavía usted tiene una esperanza, una oportunidad de aceptar ese gran amor que Dios le tiene a usted, porque no merecemos. Pero en su profundo amor, en su profunda misericordia, nos tiene aquí escuchando la palabra de Dios, que la salvación no es ni para los gentiles, sino que es para los judíos. Ellos son los de los pactos, ellos son los herederos, ellos son los que eran los dueños de las promesas. Por eso dice Romanos, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Dónde están los que decían que ellos tenían las promesas y que no podían ni hablar con un gentil? Por eso cuando Cristo le habló a la samaritana, dice que los discípulos dicen que se quedaron maravillados cuando Cristo le fue a pedir agua a la samaritana. Dice que ni le quisieron preguntar. Y saben, de seguro los discípulos no le quisieron preguntar a Cristo porque anteriormente ya les había metido como 3 bochos. Ya les había dicho, ¿y a ti qué? Ya les había dicho, entonces, por eso no le quisieron preguntar, porque seguramente Cristo les iba a decir la misma respuesta. Porque Cristo no venía solo por los judíos. Cristo vino por los gentiles, y más bien por los que Cristo vino lo rechazaron y aún lo siguen rechazando. Muchos judíos todavía no creen en Cristo, todavía no creen en que vino el Mesías, todavía no creen en que ya vino ese ser que murió en esa cruz. Ellos siguen esperando a alguien que venga bien montado, que quizás ya tenga un reino, que por eso ellos van a aceptar al anticristo, porque aquel sí viene con gran poder. Aquel va a gobernar el mundo entero. Aquel dice que va a tener mucho poder, y entonces ellos se van a sentir grandes al ver que el anticristo está gobernando en Jerusalén. Y por eso ellos lo van a aceptar, porque ellos sí creen que es el Mesías, porque Cristo, el Mesías que vino hace más de 2000 años, entró en un burrito. Y dice que le pusieron palmeras. Y no vino con aquel gran poder, y no vino con aquel gran caballón, y no vino con aquel gran estruendo, y no vino con aquel poco de ángeles. Sí venía con ángeles, pero no se miraba. Solo se miraba la estructura de un hombre, pero que ese hombre fue desechado hasta por su familia. Él termina diciendo, desconocido fui para los hijos de mi madre. Hasta sus propios hermanos lo terminaron rechazando. Así como usted lo está rechazando. Así como las personas en el mundo, miles de millones de personas en el mundo lo están rechazando. Todo el mundo ahora es exagerado cómo se ha levantado un montón de gente loca que comienza, por ejemplo, si usted ve los LGBTQ más, y comienzan hasta más letras le van poniendo, ya le van a poner todo el abecedario esos. De primero solo era LGBTQ, ahora LGBTQH más, y no sé qué otras palabras lleva, pero cada vez le van aumentando, porque ahora las personas se pueden autopercibir cualquier cosa que sea. Y usted no les puede decir nada. Usted no les puede decir, hay países donde usted a una persona de esas no le puede decir, no hombre, usted no es una CIA. Si él dice, yo me autopercibo CIA, usted no le puede decir, usted no se autopercibe CIA. Porque esa persona va a la ley y le dice que usted le violó el derecho que él tiene, y usted va preso, y así están esos países últimamente. Y Romanos 1 dice que han sacado totalmente a Dios, dice, y poniendo su corazón en imágenes y en aves y cuadrúpedos, dice, deshonrando entre sí sus propios cuerpos.
deshonrando entre sí sus propias vidas, están deshonrando, dice, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y ahora no solo eso, sino que hasta con animales, y un montón o sea, el mundo está totalmente depravado. Pero ¿saben qué? Cristo ama a esa gente. Lo que ellos dicen es cierto. Como sea, nos ama Dios, dicen ellos, es cierto, si los ama. Pero lo que no ama a Dios es lo que ellos están haciendo, el pecado. Porque Dios no ama el pecado, pero sí ama a esas personas. Si esas personas se arrepintieran, como dice 2 Crónicas 7:14, dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y lloraren, y volvieren su rostro, y dice, y se volvieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso dice Cristo, eso dijo Dios, eso dijo Jehová en el Antiguo Testamento. Pero esas personas, si se arrepintieran de sus malos caminos y todos dijeran, perdónanos, como hizo Nínive. En Nínive hasta los animales pusieron en ayuno. Dice que se arrepintió Dios de hacer el mal. No es que Dios sea un hombre para que se haya arrepentido, pero al él ver que las personas se arrepintieron realmente y le pidieron perdón a Dios, dice que Dios no mandó el mal que iba a mandar a esa ciudad. Entonces, si todas esas personas se humillaran y todas estas personas reconocieran que Dios es el único Dios que los puede llevar al cielo y que los puede salvar y que los puede librar de esa condenación, entonces Dios va a sanar este mundo de cómo estamos viviendo últimamente. ¿Por qué? Porque solo es Cristo Jesús, solo es el amor de Dios, pero muerto el perro, se acabó la rabia. Muerta la persona, se acabó la esperanza, se acabó el amor, se acabó todo lo que usted podía tener, se acabó. ¿Por qué? Porque ya se le cerró la puerta. Pasó como las 10 vírgenes, se fueron y ya perdieron la oportunidad de entrar con el esposo a las bodas. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros rechazamos o estamos especulando que por una buena vida, que porque nosotros hacemos cosas buenas. Pero le pregunto, ¿usted de qué lado está? ¿Qué piensa usted acerca de su vida? ¿Se ha puesto usted a preguntarse a sí mismo y decir dónde voy a ir cuando muera? ¿Qué va a ser de mi familia? Si usted ya es un hijo de Dios, ¿no se ha preguntado qué va a ser de su familia? ¿Qué va a ser de sus hermanos, de su mamá, de su papá, de su abuela? Póngase a preguntar. Pregúntese a sí mismo y hábleles a ellos. No les tenga pena. Si se burlan de usted, pues déjelos que se burlen. Total, no se burlan de usted, se burlan de Dios. A uno le debería dar igual que las personas se burlan de uno. ¿Por qué? Porque así dice la Biblia, que vamos a ser vituperados, perseguidos. Aquí no, pero en otros países sí lo son. Hay países como en el Líbano, que las personas en el Líbano, yo sé de un pastor que está en el Líbano, que imagínese que él, para comunicarse con usted, él no puede mencionar nada que tenga que ver con una religión, porque ahí todas las redes sociales están conectadas al gobierno, de manera que ellos pueden ver lo que usted está hablando. Y si usted habla algo de Dios, lo matan y no le tienen perdón. Entonces, ellos, para comunicarse con esas personas, por ejemplo, usan palabras claves, por ejemplo, como mi familia está bien, o tenemos una buena familia y todo eso, y eso quiere decir como que tienen una buena iglesia o tienen buenas cosas. Y hay personas que sí son perseguidas y sí viven ese verdadero y que han recibido a Cristo Jesús realmente. Nosotros que tenemos todas las facilidades de libertad de culto, de andar con una Biblia en la calle, de andar predicando a las demás personas, aún así siguen rechazando a Cristo Jesús. Hermanos, pongámonos de pie y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, porque nos ama. Si usted no tiene a Cristo, Cristo le ama. Si usted no tiene a Dios, Dios le ama. Y si usted no ha aceptado a Cristo Jesús, hoy puede ser el día de salvación. Oremos. Gracias, Dios, por este día. Gracias, Padre, por la salvación. Gracias por tu Hijo Cristo.